De aquí al 27 de septiembre ya saben lo que va a pasar. A diario hablaremos de cosas que tienen que ver con Cataluña. Hoy el Constitucional ha decidido suspender la Ley de Hacienda de Cataluña porque pretende integrar a los funcionarios de la Agencia Tributaria del Estado en cuerpos dependientes de la Generalitat. Es la noticia que tiene que ver con la organización, con la estructura del Estado en relación con Cataluña, pero lógicamente también hay titulares de carácter político. Hoy el señor Romeva se ha ido a Madrid y ha dicho cosas como estas. Si el Parlamento son 135, una mayoría suficiente son 68 diputados. ¿Solo 68 para declarar la independencia? Para implementar el proyecto que se ha comprometido a hacer Junts pel Sí, se puede empezar el proceso, efectivamente. En nombre de... Pero le repito otra cosa. Si alguien quiere hacer un referéndum, que lo ponga sobre la mesa, no hay problema. Esto es sencillo. Si alguien cree que la solución pasa por hacer un referéndum y contar votos, lo pone sobre la mesa y hablamos. Estamos ante una situación de transición que nos va a llevar a un nuevo Estado, que es una nueva realidad, unas nuevas elecciones constituyentes. El gobierno que salga, si sale en las elecciones del próximo 27, no será un gobierno que vaya a hacer políticas concretas desde el punto de vista ideológico, porque no podrá hacerlas. Bueno, pues este es el panorama. Van hacia un Estado, pero estas elecciones no son las definitivas. Habrá otras en el caso de que consigan 68 diputados. ¿Esto, José Luis, es verdad? ¿Tú te lo crees? Aquí hay dos bandos, ¿verdad? La lógica tiene esas cosas, que para el Deportivo la lógica era meter la pelota en la portería del Rayo Vallecano, y para el Rayo Vallecano la lógica era meter la pelota en la portería del Deportivo. La lógica no siempre coincide la de todos. El Romeva estuvo en una absoluta lógica y en una absoluta coherencia con lo que vienen haciendo y diciendo. Que eso para mí sea una tontería no quiere decir que él haya perdido la lógica. No, pero ¿tú crees que él se la cree o forma parte de lo que toca decir? No, ellos se la creen, por eso ellos se creen dos cosas. Una, que toda ruptura es un conflicto y ellos están en conflicto. Lo que nos dicen a nosotros es que nosotros no podemos estar en conflicto. Pero ellos están en conflicto y por tanto, cuanto más barullo, mejor, ¿verdad? Y la segunda es que ellos han puesto, ellos dicen, todas las decisiones de los estados son inicialmente rupturistas. Claro, pero y ¿tú crees que con 68 diputados van a iniciar el proceso de independencia? Yo creo, vamos a ver, que sí? si sacan 68 en una lista sola, desde luego. Si sacan 68 contando con la CUP, no lo sé porque la CUP ha dicho que no. Pero si ellos sacan 68, esa lista, la lista de preside este señor, absolutamente, claro. Otra cosa es que lo puedan llevar a cabo, que el Estado actúe, no, pero ellos están en esa lógica y esa es una lógica que desde la perspectiva de ellos es absolutamente claro. Desde la mía es absolutamente ilógica. ¿Venancio? Mira, yo todo este proceso lo veo más como un bucle que se metió Convergencia para salir de su decadencia electoral. Es decir, ahí se marcó en él no ya ahora, se marcó en él ya hace tiempo, y es una consecuencia de ese bucle, es una fuga hacia adelante, permanente, constante. ¿Qué va a hacer? Va a hacer de todo. Va a hacer de todo lo que pueda hacer, porque ya se ha metido en este caballo que le lleva hacia un solo camino y no se puede bajar, ya está galopando, ya no está al trote. Entonces lo que no puede hacer es frenar de ninguna manera. Posiblemente, si volviese todo a comenzar... Desbocados, justamente, pues estoy de acuerdo con la palabra, desbocados. Y no puede bajarse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir posiblemente es que alguien le va a tirar de las riendas, que van a ser ellos, y posiblemente el caballo se caiga. Pero el caballo se caiga y con todas esas personas que el día 11, el viernes pasado, estaban en la calle apoyando el proceso. Bueno. Pregunto, ¿qué se hace con todas esas personas? Vamos a ver, tú a partir de ahí tienes otro juego, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué hay? Yo creo que hay que escuchar a Cataluña, hay que oírla. Esa gente que está ahí tiene un mensaje y tiene un discurso. Y hay que entrar con ellos en un proceso de diálogo. Obviamente Cataluña es una nacionalidad, tiene una serie de reclamaciones y tiene una serie de exigencias que yo creo que lo que hay que hacer no es enfrentarnos a ellos, sino es entrar en un proceso de diálogo y escucharlos. Pero también hay que hacer algo más, ¿eh? También hay que desmontar parte del discurso independentista, porque este proceso de diálogo también parte de una trompeta, ¿sabes?, que grita y grita a su manera. Bueno, pues vamos a hablar de esa trompeta. Os escucho enseguida porque llevamos días hablando, bueno, pues prácticamente desde el primer día que dedicamos a esta nueva temporada, el pasado día 1 de septiembre, hablamos de personas que tratan de desmontar algunas de las cosas que ha utilizado el independentismo e incluso Artur Mas, antes de ser independentista, para construir
una determinada relación con el Estado, con España. Estamos hablando de las famosas balanzas fiscales. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Ese famosísimo libro ya comentado de Josep Borrell y de Joan Llorach, en el que se desmonta esa tesis del España nos roba a partir de esos datos, las famosas balanzas fiscales, Pablo, que hoy vamos a analizar con un poco de detalle para saber exactamente cuál es la tesis que mantienen estas dos personas, estos dos ingenieros, que es lo que son Borrell y Llorach, pero también otras personas como el economista Luis Garicano. Un mensaje que se está transmitiendo estos días con bastante insistencia en Cataluña para tratar de convencer a algunos de que hay una parte de ese discurso que está sustentado en pies de barro, ¿no es así, Pablo? Sí, aparte el tema de las balanzas fiscales viene de viejo. Jordi Pujol ya las utilizó en su día, Pascual Maragall, que llegó a presentar un plan de federalización fiscal, así lo denominó. Es bueno, una vieja historia, ¿no? Que ahora se ha convertido pues en uno de los principales motivos esgrimidos por el bloque soberanista a la hora de hablar del agravio con Espanya i d'esta huida hacia adelante hacia l'independentisme. Que el repartiment que s'està fent a Espanya dels dèficits públics i, per tant, dels sacrificis i de les càrregues que cal fer en quant a la reducció de la despesa pública, aquests sacrificis i aquest repartiment de dèficits en aquest moment és injust i és deslleial. Bueno, incluso el nacionalismo catalán ha calculado, vía economistas afines, la cantidad que sitúa en torno a los 16.000 millones de euros del agravio de España hacia Cataluña. El España ens roba, España nos roba, hace años que se ha convertido ya en un lema para los nacionalistas. Se ha utilizado incluso, como ven, como eslogan electoral. Ahí lo ven, de Esquerra, Madrid nos roba, o en vídeos electorales como este que ven, de Convergencia, en el que un hombre ataviado con la bandera de España se dedica a robar la cartera, literalmente, a ciudadanos catalanes en plena calle. Un discurso que se ha escuchado en no pocas ocasiones en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso también. Perquè recuperem el que és nostre, perquè volem que ens tornin els nostres diners. Els diners que generem a Catalunya, els diners que Espanya ens roba. El expolio económico es una realidad. Son un robo, señor Montoro. Que lo diga, la gente en la calle lo dice así. Son un robo. El poder español nos roba. Y el pasado año el Ministerio de Hacienda hacía públicos los saldos fiscales de las comunidades autónomas. Ahí veíamos la versión del Gobierno sobre la situación de Cataluña y efectivamente estaba entre las teóricamente damnificadas, está entre las 4 que presentan saldo negativo. Hoy lo vamos a ver, es decir, que aportan al Estado más de lo que reciben, pero no es la que más. Madrid a la cabeza, más de 16.700 millones de euros de déficit. Cataluña le sigue con algo más de 8.400, Valencia supera los 2.000 y Baleares los 1.400. Si nos fijamos en proporción a la población, madrileños y baleares serían los más perjudicados per cápita. Claro que la presentación de estas cifras solo ha servido para enconar todavía más el debate, porque el Gobierno no reconoce los datos que ofrece la Generalitat y la Generalitat no reconoce la balanza presentada por el Gobierno. Perquè no han calculat els dos, igual que els acadèmics catalans. Sospitós. La diferència està entre 8.500 milions i 11.000. Doncs miri, ara recuperarem, en un dels mètodes, recuperarem línia per línia i veurem on estan les discrepàncies. I a veure si els acadèmics d'aquí i els acadèmics d'allà es posen d'acord amb un objectiu comú. Bueno, la cuestión es cómo medimos esos beneficios recibidos. Por ejemplo, el aeropuerto del Prat beneficia solo a los catalanes, se benefician solo a los catalanes, o por no hablar de empresas. La SEAT, que tiene muchas matrices a lo largo de Europa, en otros puntos, ¿cómo se puede medir ese beneficio? Sobre ese desfase de la balanza presentada por Cataluña hay varias versiones. Hablaba de Garicano Fernanda y entre ellas la de la Convivencia Cívica Catalana, que agrupa a varios economistas y que han venido a versar cuáles son las teóricas trampas de esa forma de medir la balanza fiscal. Creen, vamos a ver los puntos, que la metodología utilizada para el cálculo de las balanzas, dicen, es inadecuado, que el cálculo maximiza los ingresos de Cataluña hacia el Estado, pero minimiza los gastos del Estado en Cataluña, que incluye el déficit fiscal con Europa contándolo como si fuera del Estado, que introduce un componente ficticio, que denomina neutralización, y que incorpora partidas contables que no se corresponden. Son las conclusiones de estos economistas. Pero hay un argumento más que se viene usando últimamente. Convergencia y Unió y Esquerra han utilizado a Alemania como ejemplo para denunciar que allí los déficits fiscales de los Länders no pueden superar el 4% del PIB. Lo dijo Artur Mas en Le Monde o Junqueras, por ejemplo, en una carta dirigida a los eurodiputados. Bueno, pues un argumento que se ha encargado de rebatir el exministro socialista Josep Borrell en ese libro al que hacíamos referencia. Tindria que començar per pagar tots els serveis que dins de l'actual estructura de l'Estat subministra l'Estat central. Pensi
amb tota la red de representació exterior, pensi totes les ambaixades, tots els consulats, tota la defensa, tota la justícia, tota l'administració tributària. Això són moltíssims diners. Queremos que se nos trate como Alemania. En Alemania hay un límite del 4,5% al déficit fiscal de los Länder. Se lo hemos preguntado a la embajada en Madrid. Tengo aquí su respuesta, donde nos dice que han rebuscado en toda la legislación alemana y no han encontrado en ninguna parte ese límite del 4,5% que Mas, Junqueras y tutti quanti han estado pregonando a voz en grito por medio mundo, que los catalanes han creído. Les han contado una fábula de tamaño descomunal. Bueno, lo cierto, Fernández, es que no solo Alemania, sino otros países que han utilizado a los independentistas como ejemplo, Estados Unidos, Australia o Bélgica, tampoco publican esas balanzas fiscales. Yo no sé si este argumento del que estamos hablando ahora y que estamos viendo aquí en esta televisión gallega privada vale de algo a estas alturas. Si ese argumento económico sobre el que se construyó un discurso concreto desde hace mucho tiempo, el primero que habló de las balanzas fiscales fue un conseller de Maragall, ¿tiene sentido ahora o tiene alguna capacidad de penetrar en esa opinión pública catalana que está hablando más que de dinero, de un sentimiento, Manuel? Pero eu creo que se construiu sobre os cartos. Quero decir que a enorme expansión do independentismo, non? Da vontade de separarse do Estado español ten 3 anos en Cataluña. Sí. E eu creo que eso ten moito que ver ca crise. Con este discurso. Non, ca crise. Quero decir, no momento en que o nivel de vida de todas as persoas quedou moi deteriorado, todos empezamos a buscar... Pero por que ninguén hai 3 anos ou hai 2 anos falou desto? Bueno, sí que se falou, sí que se falou, sí. Eu teño, en fin, algúns amigos economistas, un irmán economista que levan traballando neste tempo moito tempo, que pasa que había menos interés para falar deste tema. E quería acabar o argumento, quero decir, nesa situación de crise no que estamos buscando enemigos, non? Cada un utiliza os que, en fin, máis lle gustan. En Cataluña utilizaron este. A culpa é do Goberno Central que introduce unha política fiscal expoliadora. O das balanzas fiscais non é máis en ningún sitio do mundo que un exercicio teórico de departamentos de facultad, que non lle interesa a ninguén, non? Porque eso son metodoloxías debatibles, sí, que aparte supoño que podes aplicar fórmulas diferentes e metodoloxías distintas. Eso dá dende 16.000 millóns a 4.000 millóns de euros. Bueno, eles mesmos xa non recoñecen 16.000, o propio goberno de Mas, non? Pero unha idea, deixame que a diga, é unha idea un pouco tonta, vamos a ver. Claro que Cataluña, e que Madrid, e que Valencia tributan máis dos gastos que recibe, porque son as comunidades donde viven máis persoas con máis nivel de renta. Así de claro, non? Se produce unha transferencia dos que máis teñen aos que menos teñen, e como en Extremadura, o nivel de riqueza de Extremadura está inferior ao de Cataluña, pois a recaudación é inferior, non? E, polo tanto, digamos que eso sería un exercicio teórico que non debería ser utilizado como argumentario político, non? É certo que existe algún problema co modelo de financiación das comunidades autónomas en España, non? É un problema que exista. Bueno, pero que en calquer caso non xustificaría este lío, este lío monumental. Sería un tema que algo habría que resolver. Hai un problema con que no País Vasco e Navarra existe un régimen diferente, e existe, e iso é certo, que a financiación por habitante, os recursos por habitante que xestiona co modelo de financiación autonómica Cataluña están por baixo dos de Extremadura. E iso habría que correxilo, pero dende logo sustentarse no que é un exercicio académico que fora de España non sirve máis que para os debates entre profesores, pues é un... Julio, te escucho enseguida, pero déjame que introduzcamos a la primera persona a la que vamos a escuchar en los próximos días, gallegos vinculados a sectores diferentes de la política, de la economía, del pensamiento, sobre lo que está sucediendo en relación con Cataluña. El primero de ellos, el exalcalde de A Coruña, el socialista Francisco Vázquez. El referéndum es una cuestión de ámbito nacional. Aquí lo que se intenta es que una minoría
imponga su voluntad a una mayoría. Es un planteamiento que tergiversa la realidad. No es que pueda decidir su futuro La Coruña, ni León, ni Extremadura, ni Cataluña, es el conjunto de España. Lo contrario sí que sería antidemocrático. Me gusta España y amo a España como es. España es el resultado del conjunto de una historia compartida desde hace más de 1000 años. Sería un acto de sedición y sería un acto fascista. Proceder contra los sediciosos. Quienes proclamen la independencia son simplemente unos meros delincuentes. Quien vaya contra el derecho tiene que sufrir el peso de la ley, como se ha hecho otras veces. Esto no es un fenómeno nuevo. En la República, pues durante 2 veces se procedió no solamente a la suspensión de la Generalitat, sino que se procedió a juzgar y a encarcelar a los responsables de la misma. Pero yo lo veo con total naturalidad. Eso lo decidirían los tribunales. Evidentemente habría que procesarlo, porque el señor Mas pasaría a ser un golpista, atentaría contra el orden constitucional. Como se juzgó a Tejero, no hay ninguna diferencia. Posiblemente haya una minoría sediciosa más activa en Cataluña que en Galicia, porque responde a unos intereses permanentes de la alta burguesía catalana. El separatismo catalán es un separatismo de derechas, es un separatismo que obedece a la defensa de privilegios. Es inexplicable, ¿verdad?, que un partido como el Partido Socialista, del que yo he formado parte, pues apoye a una agrupación separatista como es el Bloque. La responsabilidad es tanto de quienes quieren romper como quienes les han permitido, les dan los instrumentos para alentarlos en ese camino hacia el separatismo. Haber permitido que la educación se transfiriera y fuera alterada, haber permitido el desacato constante a las leyes. El gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy son los 2 grandes responsables, uno por activa y otro por pasiva. Alfonso Guerra es el que mejor lo ha definido, ha dicho que es un golpe de Estado a cámara lenta. No hay ninguna diferencia entre un fascismo golpista o lo que están intentando los separatistas catalanes. Ninguna diferencia, es lo mismo. Bueno, pues así de claro lo dice Paco Vázquez. Yo no sé si coincides con ese análisis. Un fascismo golpista, equiparable al de Tejero, es el que ve Paco Vázquez en lo que está pasando en estos momentos con esa lista de la que forma parte Artur Mas en el número 3, como sabemos. Mira, yo te digo una cosa, si el Parlamento, una vez reunido, toma una decisión, digamos, claramente anticonstitucional, por ejemplo, iniciar la senda de la independencia, yo creo que tiene toda la razón Paco Vázquez. Es un Paco Vázquez, Alfonso Guerra, un golpe de Estado en cámara lenta y a mí me da muchísima pena la situación de Cataluña, ¿no? Es decir, o sea, porque todo está lleno de trampas, ¿no? Es como si para leer lo que está ocurriendo tienes que ver en el espejo. El otro día escribía Jordi Évole precisamente un artículo que se titulaba así Las trampas, diciendo que todos están haciendo trampas. Las trampas o sea, de lo que es la balanza fiscal, por ejemplo. Eso es una inmensa trampa. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Si usted tiene una balanza fiscal deficitaria frente al Estado, lo cual es lógico, como planteaba Manolo, porque hay mucha gente con ingresos enormemente altos en Cataluña, con una densidad muy superior a la que hay en Extremadura. Si tú tienes una balanza fiscal deficitaria, ese es un argumento para negociar las transferencias frente al Estado. Ahora, en el momento que tú dices, yo como tengo una balanza fiscal deficitaria, me hago independiente, estás metiendo el sector privado en el medio. Bueno, tú das por buena la tesis o compartes la tesis de que esto es un golpe de Estado en cámara lenta. ¿Y la pregunta es qué tiene que hacer el Estado? Porque, insisto, el viernes pasado había mucha gente en la calle. Sí, mira, yo creo que también ahí hay otra trampa. Es decir, si nosotros nos ponemos a puntear, bueno, ya veremos qué pasa el 27. Ahora, yo lo primero que voy a hacer es contar los votos. Es decir, y voy a decir, bueno, aunque ya sé que tenía que ser un referéndum, tal. Es decir, yo voy a ver cuántos votos saca la lista de Mas sí, y cuántos votos saca la CUP. Y me voy a encontrar más o menos con 1/3 del censo. Sí, pero eso vale si quieres que valga, si no, no vale. Claro, que es lo que están diciendo. Ellos están diciendo que con una mayoría absoluta de los escaños, que ellos se creen legitimados para iniciar el proceso. No, pero yo voy a otro lado. O sea, para ver la verdadera magnitud que tiene el problema. Tienes 2/3 del censo que no apoya claramente la tesis independentista.
Y aquí, digamos, se montó una donde el principal problema es defender a ese segmento minoritario con sus aspiraciones. No, oiga, mire, que hay 2/3 del otro lado. ¿Golpe de Estado? No. Vamos a ver, os golpes de Estado se dan con pistolas, con tanques, ¿no? O con la gente en la calle, Manolo. Con votacións, votando. O golpe de Estado é acabar ca democracia e que unha minoría, utilizando a forza, tome o poder. Eu nunca vin na historia da humanidade un golpe de Estado feito votando, ¿no? Quero decir, non estou a favor, neste caso, da independencia de Cataluña, pero calificar, hai que ter cuidado cas metáforas. Segundo, eu creo que si que o que está dicindo a candidatura de Mas, ¿no?, de que van continuar a pesar do resultado, eu creo que eso é un farol, ¿no? Díxame que diga, non se sabe cal vai ser o resultado das eleccións porque existe incertidume, ¿no? Si para os partidos estatais mayoritarios consiguen mobilizar o electorado das eleccións que participan nas eleccións xerais, vai sufrir unha severa derrota o digamos, as candidaturas nacionalistas e independentistas. Pero hai unha cousa que xa sabemos, e é que Mas va a ser profundamente derrotado. Agora mesmo, Convergencia e Unión, ten 50 diputados. ELC ten 21 diputados. Entre os dous teñen 71 diputados. Fixeron unha lista de nación, de país, unha lista para... con 68. Unha lista no que... No, espera, unha lista que eles mesmos definiron que esa era a lista, que apoyando esa lista había independencia, que votar esa lista era decirse independencia. Eles mesmos dixeron que era plebiscitario. Xa se sabe que esa lista vai ter 60, 61 diputados. Quero dicir, van a perder, por ir xuntos, entre 10 e 11 diputados, que van a ser gañados por outra forza política. Unha parte deles vai ser gañado por unha forza política independentista, como é a CUP, como decía Barleiro, que está nun proceso diferente. Por eso eu digo, ainda non se sabe cal é o resultado final, pero sí se sabe que Mas sae profundamente derrotado destas eleccións. De momento que conseguiu Mas é que ninguén fale do que fixo neste tempo como presidente da Generalitat, porque ese discurso, ese xuízo que todo presidente ten que soportar cando concurran as eleccións, supoño que ele está conseguindo que se pase por enriba da súa xestión. Golpe de Estado, Xosé Luis? A ver, no. En cámara lenta? Un golpe de Estado, por definición, non pode ser en cámara lenta porque por eso se chama golpe, verdad? O golpe é un acto singular nun momento determinado que interrompe bruscamente pola forza a legalidade existente e pasa outra. Cando é lento xa non é... Por qué? Porque o Estado tuvo todos os recursos para evitar. Non o evitou porque non lle dou a gana. Isto, en todo caso, eu, se houbera golpes de Estado lento, diría que os gobernos de Zapatero e máis este deron un golpe de Estado pasivo, verdad? Por non haber intervido en defensa da legalidade. E, por tanto, eu creo que eso non é. A segunda característica dun golpe de Estado é que hai que dalo con botas altas e unha pistola ao cinto. Si non, non vale, ¿no? Y por tanto yo creo que no. En este momento ese lenguaje yo creo que no hace más que estorbar y que no arregla nada. A ver, eu vou decir dúas cousas, unha é falar de mi libro brevísimamente e outra é recordar unha anécdota moi breve. Eu cando escribín o libro fago un repaso das balanzas fiscales, da teoría das balanzas fiscales que está absolutamente criticada en literatura, incluída por Mascolell, verdad? Desde hai 17 ou 18 anos. E, por tanto, non sei por que agora vimos con estas. O error das balanzas fiscales foi haber entrado nun debate que non debíamos haber entrado, porque é un debate estúpido desde a perspectiva de que un dos elementos principales da nosa Constitución é a Constitución solidaria, é dicir, que estamos ganando todos xuntos. A única razón pola que pode protestar Cataluña porque hai uns anos superaba a Extremadura no 60% da renta e agora só a supera no 35%, pero esa é a única razón que teñen eles para iso. A ver, a anécdota é a seguinte. Eu deixei de falar na Radio Vasca por varios motivos, pero o elemento que cortou a miña participación coa Radio Vasca foi un día que estaba... Pública Vasca. Non, coa Radio do PNV, con Onda Vasca. É que estaban facendo un análisis de como iba a economía vasca. Entonces dixeron, ya hemos logrado isto, todo aquello, lo demás allá, non falaron para nada do cupo, verdad? E nun momento determinado dixeron, si ahora aumentamos el consumo, tendremos la crisis cerrada 3 años o 4 años antes de que la cierre España. Y le dije yo, no, estáis equivocados. Es, si ahora nosotros aumentamos el consumo en el País Vasco, tendréis cerrada la crisis. Si nosotros no aumentamos el consumo, no, porque vosotros tenéis 46 millones de clientes, de los cuales vosotros solo sois 2. Claro.
Y por tanto, lo que os da a vosotros la perspectiva de vuestra economía es nuestro consumo. Es que hemos organizado el país así. A ver, lo que vale son las balanzas. No, lo que vale sería un cruce de todas las balanzas comerciales, las balanzas fiscales, etc. La pregunta no es cuál es la diferencia fiscal, sino de dónde sale el dinero que paga Cataluña. Sale de una estructura económica, por cierto, de construcción histórica, donde hemos aportado todos muchísimo, que es la que le permite tener dinero para pagar y pagar por lo que antes decía. Pero por eso se acabó la colaboración. Por lo que antes decía Manolo. No, ahora voy a decir una cosa fundamental. La balanza fiscal no fue lo que moviliza. La balanza fiscal es un debate entre técnicos, es un debate propio de nacionalistas y es un debate académico. Pero lo que llevó ahí no fue solo lo de la España nos roba, sino una cosa mucho más grave. Es, nosotros estamos manteniendo a los vagos, especialmente a los vagos de Andalucía. Es decir, los otros no son ricos porque no trabajan y nosotros somos ricos porque trabajamos. Ese es el verdadero ataque social, histórico, deleznable que ha hecho en este momento el Cataluña. Y por tanto no olvidemos esa parte, porque nadie se hubiese sublevado si no hubiese calado. Se lo he oído a gente de mucha enjundia, doctorados que explicaron, hace 4 años explicaban lo contrario, ¿verdad? Y por tanto, esa idea de estamos alimentando vagos es, desde mi punto de vista, la que peor ha funcionado. Y la última cuestión. Nos pasa como al senador brasilero aquel al que se le atribuye la frase, tenemos todo arrasado para un vale para nada, ¿verdad? Discutir en este momento desde el punto de vista de las razones es un absurdo, porque hace mucho tiempo que estamos en el, como diría Portané, el exalcalde de Vigo, estamos en el momento de los huevos. Y está demostrado que ellos tienen... a ver quién tiene más. Él decía, cuando le decíamos que así no se habla, porque él era candidato del PP, y los jóvenes queríamos encauzarlo, decíamos, es que así no se puede hablar. Y decía, es con G, que no es tan... Ya lo dijo después, lo dijo Bono, manda huevos. Bueno, pues exactamente, él ya decía era con G. Bueno, pues déjame, es que quería introducir un último argumento para terminar y que tiene que ver con un nuevo actor político que ha llegado a nuestras vidas y que tiene que ver con lo que está pasando en el entorno de la socialdemocracia en Europa y probablemente de la izquierda también. Quédese con el nombre porque seguro que va a estar presente en los próximos días y en los próximos meses. Se llama Jeremy Corbyn y contra todo pronóstico ha sido elegido el líder de los laboristas británicos, un líder de los de antes. El laborismo cambia de discurso. La elección como nuevo líder de Jeremy Corbyn supone un inesperado giro a la izquierda. Inesperado porque nadie podía presagiar la aplastante victoria lograda en las primarias de su partido. Su candidatura ha obtenido el 59,9% de votos en unas elecciones a las que acudió a última hora y como última opción. Pero su discurso antimilitarista, europeísta y contrario a las medidas de austeridad ha cuajado con fuerza entre los desencantados de la vieja política y también entre las nuevas generaciones, tanto que las afiliaciones al Partido Laborista no dejan de crecer. And so happy as on this day. Thank you all for being here today. Corbyn es un profesor de universidad de 66 años que lleva 32 rompiendo la disciplina de voto en la Cámara de los Comunes. Ha votado en contra de su partido cerca de 500 veces. There is a refugee crisis all around the world. It's the biggest refugee crisis there has ever been in recorded history. Vegetariano y abstemio, no le tiembla la voz a la hora de criticar el establishment británico. We are faced with a new threat called the Transatlantic Trade and Investment Partnership, negotiated in secret between the USA and the European Union. Yes, it is a threat to the National Health Service. It's a threat to every other public service. But it's also a threat to every right that's been gained by trade unionists in the USA or anywhere in Europe. Pero a pesar de la buena acogida que su decálogo ha tenido entre el pueblo del Reino Unido, gran parte de la clase política lo mira con reparo. A la censura de los conservadores, que lo tachan de peligro nacional, se suma la de gran parte de su partido, en la que se avista un conflicto. Y es que la irrupción de Corbyn podría poner en jaque el bipartidismo británico tal y como lo conocemos. Al igual que en otros lugares de Europa, la crisis de los últimos años y la voracidad del neoliberalismo ha mudado el mapa político por la izquierda. A España, Italia o Grecia se suma ahora el Reino Unido. Quién sabe si en este caso el giro es solo de ida o habrá uno próximo de regreso al centro. Bueno, Jeremy Corbyn, que ahora enseguida vamos a comentar, tampoco es que sea el hombre ultraizquierdista, probablemente, como se ha dicho en las últimas horas, tiene más que ver con
la parte más de izquierdas del Partido Socialista en su momento y con una parte de lo que hoy es Podemos. Hablando de Podemos, vamos a la publicidad enseguida, completamos lo que tiene que ver con el señor Corbyn y con el lío que hoy ha montado Pablo Iglesias, que es que no pasa un día, hombre.